Hola, mi nombre es María Eugenia Becerra, soy profesora del Departamento de Física y Química, adscrito a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y en la clase de hoy hablaremos sobre cálculos estequiométricos. Cuando ya hemos comprendido cómo se escriben las ecuaciones químicas, cuáles son los tipos de reacciones que hay, ahora estamos preparados para realizar una serie de cálculos que son de gran importancia para nosotros. Muy bien, entonces tendríamos que empezar por definir qué es la estequiometría. La estequiometría es la rama de la química que se ocupa de establecer las relaciones cuantitativas entre o bien los elementos en un compuesto o bien esa proporción, decíamos, que hay en la reacción, ¿sí? Habíamos identificado claramente ya los subíndices como parte de la estequiometría de composición o los coeficientes estequiométricos como parte de la estequiometría de reacción, ¿sí? Ya habíamos hecho bien esa diferenciación, así que podríamos empezar aplicando ese concepto de estequiometría a la ecuación balanceada y decir que una ecuación balanceada lo que hace es permitir calcular las cantidades relativas de cualquiera de las sustancias que hay involucradas en la reacción, bien sea en términos de moles, o de moléculas o de gramos, en la que nos permite hacer todos los cálculos relacionados de cuánto reactivo se requiere, con cuánto va a reaccionar, cuánto se va a producir. Es de gran utilidad, como vamos a ver. Muy bien, si tenemos ya la ecuación balanceada, entonces podemos decir, la ecuación la podemos leer diciendo que una mol de CH4 reacciona con 2 moles de O2 para producir una mol de CO2 y 2 moles de H2O. También la podríamos leer en términos de moléculas o encontrar en eso asociado también la masa de cada una de estas sustancias involucrada en esa reacción. Una mol de CH4, ¿sí?, de metano, tiene 16 gramos. Una mol de O2 tiene 32 gramos por cada mol, así que si tengo 2 moles serían 64 gramos. Lo que estaría reaccionando es a la proporción de la reacción. Una mol de CO2 pesa 44 gramos, se hace la sumatoria de las masas atómicas. Y una mol de agua pesa 18 gramos. Como son 2, estarían involucrados ahí 36 gramos. Esa proporción, independientemente de cómo la iniciemos o cómo la planteamos, si tenemos una ecuación ajustada, ahora podemos hacer cualquier cálculo en masa en relación con las sustancias que están involucradas en una reacción. ¿A qué se refiere entonces el factor estequiométrico? Esa proporción que se establece entre una molécula de CH4 con 2 de oxígeno para producir una de CO2 y 2 de agua, es lo que conocemos como el factor estequiométrico, es la proporción que nos está mostrando cómo se están combinando unas con otras. Y ese factor estequiométrico es fundamental para realizar los cálculos que tienen que ver con las masas involucradas en la reacción. Por ejemplo, podemos calcular cuántas moles se forman en una reacción cualquiera. Por ejemplo, si nos preguntaran, bueno, ¿cuántas moles de agua y de CO2 se pueden producir si reaccionan 3.5 moles de metano con un exceso de oxígeno? Si ya nos están indicando que el oxígeno está en exceso, la reacción estará dada por la cantidad de metano, que son 3.5 moles, ¿sí? A partir de ahí, establecemos cuáles son los datos que nos dan en el ejercicio y establecemos el factor estequiométrico o la relación molar, que se refiere a lo mismo. Podemos decir entonces que por cada mol de metano habrán 2 moles de agua, ¿sí? O por cada mol de metano habrán 2 moles de agua. Fíjense que en un caso estamos hablando de los mismos datos, pero van en el numerador o en el denominador y van indistintamente en cualquiera de los dos porque estos son factores unitarios de conversión. Se refiere a equivalencias, no son fracciones, entonces se pueden ubicar esa equivalencia, se puede ubicar donde la requiramos para el cálculo, ¿sí? La proporción que existe entre el metano y el CO2 es de 1 mol a 1 mol. Entonces yo puedo moverme en ese coeficiente estequiométrico considerando el factor estequiométrico que hay establecido para hacer cualquier cálculo.
por la equivalencia que existe entre estos. Muy bien, entonces, si lo que tenemos son 3.5 moles de metano, ese es nuestro dato de partida, y diríamos que por una mol de metano, fíjense que en este caso el metano irá abajo, ¿sí? Y el agua va arriba, porque necesitamos simplificar el metano, ¿sí? Una vez que simplifiquemos, fíjense, ahí estamos mostrando el factor estequiométrico. Esa es la proporción de la reacción. Simplificamos las moles de metano y querrá decir entonces que tenemos 7 moles se obtendrán 7 moles de agua. Haríamos el mismo cálculo en el caso del CO2. Lo que ocurre es que en este caso cambia el factor estequiométrico porque ahora tenemos una proporción 1 a 1 y ese es el que tenemos que considerar, ¿sí? De nuevo, simplificamos en la expresión el metano y tenemos que, si partimos de 3.5 moles de metano, vamos a tener 3.5 moles de CO2 en esa reacción. Podríamos calcular también el número de moléculas que reaccionan por la relación estrecha que hay entre las moles y las moléculas o las moles y los átomos cuando nos referimos a un elemento. Esa relación de masa con la estructura, las entidades elementales que tiene cada sustancia y las moles. Toda esa relación nos permite hacer muchos cálculos una vez que tenemos la ecuación balanceada. Por ejemplo, podríamos calcular cuántas moléculas de oxígeno reaccionan con 47 moléculas de metano. De nuevo, consideramos la ecuación balanceada, tenemos las 47 moléculas del metano, no sabemos cuántas se requieren entonces de oxígeno, ese es el cálculo que vamos a realizar. Establecemos el factor estequiométrico, la relación molecular en este caso. Fíjense que ya estaríamos diciendo que por una molécula de metano tengo 2 moléculas de oxígeno. Y eso es válido a partir de la ecuación. Yo la puedo leer o bien en forma de moléculas o bien en forma de moles porque persiste la relación que hay en ellas, ¿sí? De nuevo, puedo escribir el factor de conversión, bien sea en el numerador o en el denominador, y lo ubicaré en el cálculo dependiendo del sitio donde lo necesite para poder simplificar el valor. Ahí tendríamos 47 moléculas de metano, establezco el factor estequiométrico y puedo obtener el resultado rápidamente multiplicando los numeradores y dividiendo en los denominadores y tengo ya el valor de las moléculas de oxígeno que reaccionarán entonces si tengo 47 moléculas de metano. Esa relación se puede establecer fácilmente, como les decía, a partir de la relación que hay entre las moles y el número de moléculas, o las moles y el número de átomos si nos estamos refiriendo a un elemento en estado libre. Esa relación persiste en esta situación. Entonces, cuando hablamos de cálculos estequiométricos, lo que consideramos fundamentalmente es la proporción de la reacción. Eso es lo que nos da la ecuación balanceada. ¿Cuál es la proporción que hay? En general, las ecuaciones se leen en términos de moles, es la forma más habitual, aunque como vimos también aplica para moléculas, se puede ver y en términos de gramos incluso se podrían hacer los cálculos y nos daría igual. Sin embargo, lo más común es que lo trabajemos en función de las moles, en términos de moles. Generalmente el cálculo entonces se realizará considerando para obtener las moles que me están pidiendo de la sustancia buscada, ¿sí? Partiré de un dato que me den de la ecuación y ahora con la proporción de la reacción o el coeficiente o el factor estequiométrico establecido puedo hacer el cálculo que corresponda. Porque una ecuación mantiene la proporción y eso es lo que nos da la certeza en los cálculos y la movilidad para poder hacer cálculos en masa o en cualquier unidad que se requiera a partir de esta, ¿cierto? Encontrando la relación adecuada. Muy bien, ¿cómo se puede calcular entonces la masa del reactivo que se necesita? También puedo establecer cualquier relación entre un reactivo con otro, un reactivo con un producto, los productos entre sí. Puedo relacionar cualquier par de datos en la ecuación a partir de esa relación establecida. Entonces, por ejemplo, para calcular la masa de oxígeno que se necesita para reaccionar por completo con 1.20 moles de metano, de nuevo, la ecuación, establezco la relación, el factor que hay ahí, ¿sí? Y con las moles de metano, siguiendo la indicación de la diapositiva anterior,
calculo las moles de oxígeno, de moles de metano a moles de oxígeno, paso con el factor estequiométrico, con la proporción de la reacción, y finalmente ya las moles las llevo a gramos y ya. Este es un cálculo que es supremamente común en los ejercicios de química y en lo que tenemos que hacer regularmente. ¿Ok? Entonces, los gramos de oxígeno serán iguales a 1.20 moles, es el dato de partida que nos dieron, del metano. Utilizo el factor estequiométrico para llevar esto a moles de O2, como indica el recorrido planteado, ¿sí? Y finalmente simplemente decimos que una mol de oxígeno tiene 32 gramos. Aquí es importante notar que en realidad no requerimos, una vez que se tiene la ecuación balanceada, cuando hacemos este cálculo, fíjense que una vez que ya estamos en este punto, fíjense que es importante que la masa molar ya la vemos en función de una sola mol, ¿sí? Sí hay 2 moles en la reacción, pero nosotros la vemos en función de una sola mol porque en realidad podemos pasarlo de esa manera, ya que previamente se ha tenido en cuenta el factor estequiométrico, que es el que los está relacionando estrechamente, ¿sí? Esta relación se mantiene independientemente de dónde partamos. Si nosotros calculamos cuál es la masa de 1.20 moles de metano, hacemos el cálculo, una mol pesa 16 gramos, 1.20 moles, entonces pesan 19.2 gramos. Si hubiésemos partido desde ahí, desde los gramos, entonces serían 19,2 gramos de metano, los llevaríamos a moles de metano, de esto a moles de oxígeno y finalmente a gramos de oxígeno. Todas estas posibilidades nos las dan en realidad los cálculos estequiométricos, ¿sí? Partiríamos de la masa, la llevaríamos a moles, se debe llevar a esta base molar porque facilita los cálculos y sobre todo con la apropiación del concepto nos da una movilidad importante. El resultado que vamos a obtener en cualquier caso es el mismo, porque obviamente la proporción se va a mantener, ¿sí? ¿Cómo calculamos, por ejemplo, la masa del producto que se forma? Comúnmente las reacciones de combustión, como la que hemos estado viendo, se dan con un exceso de oxígeno, se dan al aire libre. Entonces el oxígeno generalmente está en exceso. Podemos calcular, por ejemplo, la masa de CO2 que se puede formar cuando quemamos 96 gramos de metano con el oxígeno en exceso. De nuevo, empezaríamos a hacer el cálculo en relación ya con el producto. Puedo relacionar cualquiera de los datos. En la ecuación necesito un solo dato para poder hacer los cálculos relacionados con cualquiera de las sustancias involucradas en la reacción. Partiríamos del dato que nos dieron, que son los 96 gramos de metano, los llevamos a moles para poder utilizar el coeficiente estequiométrico, el factor estequiométrico establecido por los coeficientes, y finalmente llevamos las moles a gramos y tenemos entonces el resultado de esta operación que nos daría 264 gramos de CO2. Aquí vemos una reacción entre el octano, que es uno de los componentes que se encuentra comúnmente en la gasolina, reaccionando con oxígeno. Fíjense que tiene una estequiometría muy particular. Tan solo 2 moles de octano producen 16 moles de CO2. Esto nos va permitiendo entender cómo la química no es una ciencia fría que en realidad corresponde solamente a unas personas. Es completamente aplicable para la vida de cualquiera, porque ahora podemos entender por qué el CO2 está aumentando en el globo terráqueo de esta manera, con esta proporción que tiene. Es que produce mucho CO2 por cada cantidad que se tiene de octano, que es tan solo uno de los componentes de la gasolina. Podemos calcular entonces cuántos gramos de CO2 se formarán cuando se quema una muestra de gasolina que contenga, digamos, 570 gramos de octano. Muy bien, de gramos de octano ya sabemos, el recorrido ya está planteado, ¿sí? Los gramos de octano los llevamos a moles, utilizamos el factor estequiométrico para llevarlo a moles de CO2 y finalmente con las moles de CO2 ya simplemente con la masa molar del CO2 calculamos los gramos de CO2. Ahí está planteado todo el factor y fíjense que 570 gramos de octano
producen 1.756.9 gramos de CO2. Este tipo de cálculos son los que nos permite hacer la estequiometría y dimensionar un poco el problema que hay con algunas sustancias, en este caso un contaminante tan importante. Muy bien, vamos a hacer juntos ahora en el tablero una serie de ejercicios en los que vamos a realizar estos cálculos, ¿sí? La reacción que vamos a considerar acá es la reacción del superóxido de potasio, que se utiliza en sistemas de supervivencia para reemplazar el CO2 por oxígeno. Esto se utiliza, por ejemplo, en los submarinos para poder tener aire disponible cuando no tienen, cuando lo que se está acumulando ahí es el CO2, ¿sí? Si nosotros fuéramos a considerar que necesitamos un oxígeno, podemos aquí hacer muchos cálculos relacionados con este sistema. Por ejemplo, podríamos calcular cuántas moles de O2 se producen cuando reaccionan 150 gramos de CO2 con un exceso de el óxido de potasio. Necesitamos los datos que tenemos ahí, ¿sí? Lo que necesitamos son las masas molares. La masa molar del CO2 son 44 gramos por mol, la del O2 son 32 gramos y la del superóxido de potasio son 71.1 gramos por mol. Por supuesto, la ecuación la tenemos que tener disponible. Entonces tenemos el superóxido de potasio que reacciona con el CO2 y nos va a dar como productos entonces una sal que se llama carbonato de potasio y el oxígeno, que es nuestro producto de interés. Este es el que nos va a dar gaseoso. La proporción estequiométrica o el factor estequiométrico aquí involucrado son 4 moles del superóxido de potasio que se combinan con 2 moles de CO2 y producen 2 moles del carbonato de potasio y 3 moles de oxígeno. El factor estequiométrico acá relacionado, entonces nos dice que estamos en una proporción de esta manera, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántas moles de O2? La primera pregunta es, ¿cuántas moles de O2 se producen? Este cálculo lo vamos a llevar hasta moles. Se producen cuando reaccionan 150 gramos de CO2 con un exceso. Este reactivo entonces está en exceso y ahora nuestra base de cálculo será justo este dato, que es el que nos permite llegar a la ecuación. Entonces tendríamos, muy bien, las moles de O2 que se producirán serán iguales a los 150 gramos de CO2, los llevamos a moles con la masa molar. Sabemos que la masa molar son 44 gramos, que es una mol de CO2. Es importante llevarlo a moles porque esto ya nos permite en el cálculo poder hacer la relación, ese factor estequiométrico, porque ahora puedo decir que por 2 moles de CO2 se van a producir 3 moles de O2. Esta relación de 2 a 3 es la que está establecida en la ecuación balanceada. Eso es lo que conocemos como factor estequiométrico. Ahí ya tendríamos entonces las moles de O2. Fíjense que acá simplificamos estos términos y el resultado nos estará dando en moles de O2 en función de este dato, que es el dato de partida. Sí, este cálculo entonces nos dará 5,11 moles de O2. Lo que se hace regularmente, facilita el cálculo, es multiplicar los numeradores entre sí y luego dividir y se pone la función dividir en la calculadora y entre paréntesis 44 por 2 igual, y vamos a tener el valor acá que es 5,11 moles de O2. Ese sería el primer cálculo, ¿sí? Después tendríamos, por ejemplo, podemos calcular cuántos gramos de superóxido se consumen, o sea, cuánto se va a consumir de superóxido
por cada 100 gramos de CO2. Aquí ya tenemos otros datos de partida, ¿sí? Para el siguiente ejercicio nos dicen, bueno, ¿y cuánto necesito de superóxido, que es el reactivo que me van a vender, por cada 100 gramos de CO2, por ejemplo, que se vaya a expirar, ¿sí? El dato que tenemos de partida es justamente estos 100 gramos. Tengo un solo dato, pero una vez que yo acceda a la ecuación, pues ya puedo hacer el cálculo que necesite. Solamente necesito saber las masas molares y ya puedo hacer el cálculo. Entonces, este cálculo serían los gramos, se respondería a los gramos del superóxido que se requerirían, y empezamos con nuestro dato de partida. 100 gramos de CO2, ¿sí? Que es el dato que nos están dando acá, lo llevamos a moles, 44 gramos, que es una mol de CO2. Ahora ya he simplificado este término y ya es muy fácil porque utilizo el coeficiente, el factor estequiométrico, y digo entonces que por 2 moles de CO2, este es mi factor estequiométrico, requiero 4 moles de superóxido. Y ya ese valor lo obtengo con el factor estequiométrico. Sin embargo, como lo que me están preguntando es gramos, ahora todo lo que tengo que hacer es llevar esas moles a gramos de superóxido, ¿sí? Tenemos entonces que una mol de superóxido de potasio, calculamos la masa, 2 oxígenos que serían 32 gramos, más 39 y algo que pesa el potasio, eso nos da 71,1 gramo. Y tenemos el resultado. Lo que vamos a tener ahí es el resultado, que son 323 gramos por cada 100 gramos de CO2 que vamos a eliminar, pues necesitamos 323 gramos del superóxido de potasio. Podríamos calcular también incluso, si quisiéramos saber cuántas moléculas de O2 se producen, ¿sí? Podríamos saber incluso el cálculo en términos de moléculas. ¿Cuántas moléculas de O2 habrá disponibles para respirar por cada 100 gramos del superóxido? Ahora el dato que tenemos de partida es el del superóxido. Entonces tendríamos que para el cálculo de las moléculas de O2 que se producirían, tendríamos 100 gramos del superóxido. De nuevo, lo expresamos en moles, 71,1 gramos, que es una mol del superóxido de potasio, el factor estequiométrico, por 4 moles del superóxido de potasio, tengo 3 moles de O2, y ahora en lugar de llevarlo a masa, por la relación que hay entre las moles y las moléculas, lo puedo llevar directamente a moléculas. Una mol de O2 tendrá el número de Avogadro de moléculas 6,022 por 10 a la 23 moléculas de O2. Y tendremos el resultado cuando hacen la operación matemática. Eso nos dará 6,35 por 10 a la 23 moléculas de O2. Ahí vemos toda la versatilidad que tienen estos cálculos y todo lo que podemos hacer con un solo dato una vez que tenemos una ecuación balanceada. Muchas gracias. Les recomiendo que avancen con los ejercicios del capítulo y que se vayan entrenando en este tipo de cálculos, lo que se les irá facilitando cada vez más y encontrarán que realmente les aporta mucho a la comprensión de estos temas. Muchas gracias.